Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están todos el día de hoy? Espero que de maravilla porque hoy tenemos un tema jugosísimo que desmenuzar. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a esta tu comunidad de drama y salseo. Mi nombre es tu nombre y aquí nos encanta hablar de todo lo que nos da de qué hablar, y vaya que esta vez tenemos tela de dónde cortar. Si eres de los que disfrutan desenmarañar los misterios del mundo del espectáculo, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo cargado de exclusivas, opiniones y todo el drama que tanto nos gusta. Y hoy específicamente vamos a hablar de una pareja que ha dado mucho de qué hablar últimamente, una pareja que pensábamos que era el epítome del amor, pero que aparentemente guarda más secretos de lo que imaginábamos. ¿Adivinan de quiénes hablo? Exacto. Hande y Kerem, nuestra pareja turca favorita, o mejor dicho, será que debemos dejar de llamarlos así. Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de su relación, una relación que parece estar temblando con rumores de un romance fingido y una crítica explosiva que ha sacudido los cimientos de su imagen pública. Así que agárrense fuerte porque esto se va a poner muy interesante. Bueno, ¿por dónde empezamos? La historia de Hande y Kerem es una de esas que nos encantan, una de esas que nos hacen creer en los cuentos de hadas modernos. Se conocieron en el set del nombre de la serie en la que trabajaron juntos, una serie que, por cierto, conquistó corazones en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla, era palpable. Desde el primer momento todos, absolutamente todos, empezamos a sospechar que lo que veíamos en la ficción no era solo actuación, que había algo más entre esos dos. Y por supuesto, no nos equivocamos, poco tiempo después confirmaron su relación, desatando una ola de alegría entre sus fans. Durante un buen tiempo fueron la pareja perfecta, la pareja ideal, la pareja de la que todos hablaban. Sus publicaciones en redes sociales eran puro miel, viajes románticos, fotos con miradas que lo decían todo, declaraciones de amor, parecía el inicio de un cuento de hadas. Pero como todos sabemos, no todo lo que brilla es oro, y detrás de esa fachada de perfección, parece que se escondían algunos secretos no tan dulces. Empecemos con los rumores, esos que siempre nos dan mucho de qué hablar. Últimamente han empezado a surgir con más fuerza que nunca las sospechas de que su relación no es tan genuina como la pintan. Y no son solo chismes de pasillo, son rumores que vienen acompañados de cierta evidencia, de cierta información que empieza a encajar en un patrón un poco preocupante. Algunos medios de comunicación han empezado a especular sobre la posibilidad de que su relación fuera una estrategia publicitaria, una forma de mantener viva la llama de la serie y, por ende, de sus carreras. Esto no sería nada nuevo en el mundo del espectáculo, hemos visto este tipo de tácticas una y mil veces, pero no por eso deja de sorprendernos cuando se trata de nuestros ídolos. Y claro, la idea de que el amor que veíamos, esas miradas apasionadas, esos gestos románticos, fueran simplemente una actuación, pues nos parte un poquito el corazón, ¿verdad? Una de las principales críticas que se les ha hecho es la de la supuesta falta de espontaneidad en su relación. Muchos de sus fans, aquellos que siempre los han defendido a capa y espada, han empezado a notar que sus interacciones en redes sociales parecen demasiado planeadas, demasiado cuidadas, casi como si estuvieran leyendo un guión. Han comenzado a señalar la similitud de sus publicaciones, la uniformidad en sus comentarios, la falta de esa chispa, de esa naturalidad que se percibía al principio de su relación. Incluso algunos se han aventurado a decir que parecen más compañeros de trabajo que pareja. Y aunque sabemos que las redes sociales no son la vida real, es cierto que cuando algo parece forzado, pues levanta sospechas. Además, se han filtrado algunos testimonios de personas cercanas a la pareja, supuestamente, que hablan de discusiones fuera de cámara, de falta de comunicación y de una dinámica que dista mucho de ese amor idílico que nos vendían. Todo esto, por supuesto, se ha tomado con pinzas, porque ya saben cómo es el mundo del chisme, pero la suma de todo esto ha hecho que la duda empiece a sembrarse en el corazón de muchos fans. Pero la cosa no termina ahí, la crítica más fuerte, la que realmente ha puesto a la pareja en el ojo del huracán, ha sido una entrevista, una declaración que ha hecho temblar los cimientos de su imagen. Se trata del nombre de la persona que hizo la crítica o medio de comunicación, quien en una entrevista no se guardó nada y lanzó una crítica feroz a la relación de Hande y Kerem. Esta persona, quien ha sido descrita como alguien cercano al círculo de la pareja, aseguró que su amor no es más que una farsa, un montaje para mantener su relevancia pública.
Sus palabras fueron contundentes, incluso llegó a afirmar que las discusiones entre ellos son constantes, que la convivencia es prácticamente insostenible y que, lo que se ve en público, es una simple actuación para mantener su imagen. Esta declaración, sin duda alguna, ha sido un golpe muy duro para la pareja, ha puesto en tela de juicio toda su relación, ha sembrado la duda en la mente de muchos y, por supuesto, ha generado un debate intenso en redes sociales. Los fans, como era de esperarse, se han dividido. Por un lado están los incondicionales, aquellos que se niegan a creer en la posibilidad de que su amor sea una mentira. Ellos defienden a Andy y a Kerem con uñas y dientes, argumentando que los rumores son solo eso, rumores, y que la crítica del nombre de la persona que hizo la crítica o medio de comunicación es solo un intento de dañar su imagen. Ellos siguen creyendo en el cuento de hadas, siguen viendo en ellos a la pareja perfecta y no están dispuestos a cambiar de opinión. Pero por otro lado, hay un grupo de fans que se ha sentido decepcionado, que ha empezado a dudar de la autenticidad de su relación. Este grupo ha empezado a analizar con lupa cada una de sus publicaciones, cada una de sus apariciones públicas, buscando indicios de esa supuesta farsa. Y para ser honestos, han encontrado algunos detalles que por lo menos levantan sospechas. Y claro, todo esto ha generado un ambiente de tensión, de debate constante que hace que la situación se sienta aún más complicada. Pero, ¿qué ha pasado con Andy y Kerem en medio de toda esta tormenta? Su respuesta ha sido, digamos, ambigua. En lugar de salir a desmentir contundentemente los rumores, han optado por un perfil bajo, por publicar mensajes genéricos sobre el amor y la importancia de la privacidad, pero sin abordar directamente las acusaciones. Esta actitud, por supuesto, ha generado aún más especulación. Muchos ven su silencio como una confirmación tácita de los rumores, como una muestra de que no tienen una respuesta clara a las acusaciones. Otros, por otro lado, creen que su silencio es una forma de proteger su privacidad, de no alimentar el fuego de la polémica. Pero lo cierto es que, sea cual sea la razón, su silencio ha sido interpretado de diferentes maneras, lo que ha hecho que la tensión se mantenga en el ambiente. Y mientras ellos guardan silencio, el debate en redes sociales sigue su curso, y cada vez son más los que cuestionan la autenticidad de su relación. Es interesante también analizar el impacto que esta situación está teniendo en sus carreras. Andy y Kerem, además de ser pareja, son dos figuras públicas muy importantes, con un gran número de seguidores en todo el mundo. La imagen que proyectan es crucial para sus proyectos profesionales, para sus contratos con marcas y para el apoyo de sus fans. Esta controversia sin duda está dañando su imagen, está poniendo en tela de juicio su credibilidad y está haciendo que muchos se cuestionen si realmente son dignos de admiración. Algunas marcas incluso han reconsiderado sus colaboraciones con la pareja, temiendo el daño que esta polémica puede generar en su imagen. Y aunque ellos han intentado mantener una imagen profesional en sus redes sociales, es innegable que este drama ha permeado en todos los aspectos de sus vidas. El daño, aunque no sea irreparable, está ahí, y es algo que deberán enfrentar. Ahora bien, es importante recordar que al final del día, lo que pasa entre Andy y Kerem es asunto de ellos. Si su amor es real, fingido o una combinación de ambas cosas, es algo que solo ellos saben. Nosotros, como espectadores, como fans, solo podemos especular, analizar y opinar. Pero también debemos tener presente que no conocemos todos los detalles de su relación, que no estamos en su lugar y que, por lo tanto, nuestras opiniones no dejan de ser eso, opiniones. Es fácil dejarse llevar por la emoción del momento, por el drama, por el chisme, pero también es importante mantener la objetividad y recordar que al final del día, se trata de personas con sentimientos y que merecen respeto, incluso si sus decisiones no son las que nosotros esperamos. Esta situación nos lleva a reflexionar sobre la idealización de las relaciones en el mundo del espectáculo. A menudo tendemos a ver a las celebridades como personajes de ficción, como seres perfectos, sin defectos y sin problemas. Y nos olvidamos de que, al igual que nosotros, son personas de carne y hueso, con sus virtudes y sus defectos, con sus alegrías y sus tristezas. Y que muchas veces la imagen que nos proyectan en público no se corresponde con la realidad. Este caso, el de Andy y Kerem, es un claro ejemplo de ello. Nos enseña que no todo lo que brilla es oro, que detrás de las sonrisas perfectas y las declaraciones de amor pueden esconderse secretos, dudas y problemas. Y nos recuerda que al final del día, lo más importante es ser auténticos, ser fieles a uno mismo y no dejarse llevar por la presión. N de la imagen pública. En conclusión, la historia de Andy y Kerem
al menos la que se nos muestra en los medios y en las redes sociales, es una montaña rusa de emociones. Pasamos del cuento de hadas al drama, de la admiración a la duda, del amor incondicional a la crítica despiadada. Es un claro ejemplo de cómo las relaciones en el mundo del espectáculo pueden ser complejas, confusas y muchas veces muy diferentes a lo que parecen. Y nos enseña que es importante mantenernos críticos, analizar la información que recibimos y no dejarnos llevar por la idealización. Al final del día, lo que realmente importa es que seamos felices, que seamos auténticos y que nos rodeemos de personas que nos amen por quienes somos, no por la imagen que proyectamos. Y sea cual sea el futuro de Hande y Kerem, les deseamos lo mejor, que encuentren su camino y que sean felices, ya sea juntos o separados. Y bueno, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este análisis a fondo de la polémica relación de Hande y Kerem. Hoy hemos puesto todas las cartas sobre la mesa, hemos analizado los rumores, las críticas y la ambigua respuesta de la pareja. Recuerden que esta es solo una parte de la historia, que al final del día lo más importante es que seamos felices. Lo que pase con la relación de Hande y Kerem es decisión de ellos y nosotros solo podemos observar desde afuera y formar nuestras propias opiniones. Y como siempre me encantaría leer sus comentarios, sus opiniones, sus teorías. ¿Creen que su relación es un montaje? ¿Creen que aún hay amor entre ellos? ¿Qué opinan de la crítica explosiva que recibieron? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de despedirme los invito una vez más a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y que, por favor, le den like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que les guste el drama y el chisme. Recuerden que este canal es para ustedes, para que podamos desmenuzar juntos todos los misterios y las polémicas del mundo del espectáculo. Muchas gracias por estar aquí una vez más, por su apoyo, por sus comentarios, por ser parte de esta comunidad tan increíble. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima. Y recuerden, mantengan el chisme vivo.